Bueno, buenas tardes. Como ya sabéis, hoy se ha podido discutir en la Junta de Portavoces la solicitud de nuestro grupo de Unidos Podemos en Comú Podem en Marea, junto con el Partido Socialista, de comparecencia del ministro de Economía en funciones, el señor de Guindos. Nosotros solicitamos que acudiera al Pleno del Congreso de los Diputados tras conocer las informaciones de algunos medios de comunicación que indicaban que habría mentido de nuevo a los españoles en sus explicaciones del nombramiento del señor Soria, un nombramiento que para nosotros se parecía más a una recompensa para alguien que desde luego no merecía ninguna recompensa. Estamos hablando de cobrar un salario mínimo al día en el puesto para el que le recomendaba el Gobierno. El caso Soria, que algunos ahora mismo, hace unos minutos, han intentado llamar el caso de los nombramientos internacionales del Ministerio de Economía, sin pronunciar el nombre del señor Soria. El caso Soria es un caso que ha estado plagado de mentiras desde el principio. Supongo que ustedes recordarán la comparecencia aquí del propio presidente del Gobierno en funciones diciendo que él ponía la mano en el fuego por el señor Soria y después de repetidos miembros representantes del Gobierno diciéndonos explicaciones, dándole a los españoles explicaciones que el paso de los días, a veces ni siquiera las semanas, de los días confirmaban como falsas. En el conocimiento de esas informaciones, unas poquitas horas después de que se produjera la investidura fallida del señor Rajoy, y, por tanto, de que la información sobre Soria volviera a sacar los colores a quienes se prestaron como socios en el intento fallido del señor Rajoy, nosotros presentamos una solicitud de comparecencia urgente. Ante esa solicitud de comparecencia urgente, el Partido Popular nos ha dicho dos cosas. Nos ha dicho, uno, que eso no se acostumbra, que no hay costumbre parlamentaria de que eso sea así, y tenemos que decir que si ese es el caso, estamos orgullosos y que se van a tener que ir acostumbrando a que las cosas van a ser diferentes en este Parlamento. Y, en segundo lugar, que hay casos que son de extrema gravedad. Estamos de acuerdo en que hay casos que son de extrema gravedad. El incremento de la desigualdad, la emigración de los jóvenes, la pobreza que afecta a importantes capas de la población española, la falta de oportunidades, el incremento de la deuda externa de nuestro país. Pero nosotros incluiríamos entre la lista de cosas que son de extrema gravedad tener un Gobierno en funciones que nos miente descaradamente a los españoles. Y, por tanto, le queremos ofrecer la oportunidad de que el ministro de Guindos venga a la Cámara a explicarse. Nos parece que es una buena oportunidad, habida cuenta de que cuando esas explicaciones las dan en corrillos o las dan a través de televisiones de plasma, después se confirma que nos mentían. Creemos que se puede cortar este bucle permanente de mentiras en el caso Soria, se acude a la Cámara y nos lo explica. Nos han dicho que si estamos satisfechos con que acuda a la Comisión de Economía a hablar del déficit y luego ya quizás en el turno de ruegos y preguntas, pues si tenemos algún interés, explicarnos algo sobre el nombramiento del señor Soria. Le hemos dicho que no, que mantenemos nuestra petición. Esa petición se ha votado en la Junta de Portavoces y el Partido Popular se ha quedado solo con todos los votos a favor de que el ministro de Economía le explique al Parlamento por qué propuso al señor Soria. El Partido Popular se lo toma como una ofrenda casi personal, como una afrenta personal, como si fuera un insulto a su propio partido. Y le tenemos que decir que no compartimos su concepción patrimonialista de las instituciones, que las instituciones no son suyas y que es normal que el Parlamento le pida al Gobierno que dé explicaciones cuando algunos medios de comunicación están publicando que quizás nos estuviera mintiendo. Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y ellos están en rebeldía. Nosotros, como legislativo, todos los grupos, le exigimos que venga a explicarse a la Cámara y ellos, en vez de hacer su parte del trabajo, que es darle explicaciones al Poder Legislativo, intentan hacer una suma de trucos y retrasos para ver si lo pueden ir escabullendo. Después del voto a favor de todos los grupos parlamentarios, menos el Partido Popular, se ha producido en la mesa de la Cámara la discusión, y en esa discusión Ciudadanos ha girado un poco su postura, que esto a veces les pasa, y entonces han dicho que se abstienen. El Partido Popular ha seguido diciendo que estaba a favor del calendario que habían propuesto, pese a que ese calendario no recogía la petición de comparecencia en pleno extraordinario del ministro Soria, y tanto nuestros representantes en la mesa como los del Partido Socialista hemos seguido manifestando la misma posición. Ante eso, lamentablemente, la última palabra la tiene la presidenta del Congreso. Si la presidenta del Congreso actúa como presidenta de todo el legislativo y de todos los grupos, escuchará la casi total unanimidad
de los grupos para que se produzca ese pleno. Si en lugar de eso actúa como representante del Gobierno en funciones, suponemos que continuará con esta huida hacia adelante para intentar retrasar lo más posible la comparecencia del señor de Guindos para explicarnos el caso Soria. Nosotros vamos a mantener nuestra posición, vamos a decir que al final del túnel no tienen escapatoria y que van a tener que acabar compareciendo, que nos gustaría que no dilataran los tiempos, pero que vamos a mantener pues lo que entendemos que es una de nuestras funciones, que es como poder legislativo controlar a un Gobierno en funciones, máxime cuando tenemos algunos indicios más que razonables de pensar que está mintiendo a los españoles. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Dos preguntas. Sobre la investidura, en primer lugar, o sobre las especulaciones, hipótesis en torno a la investidura, sobre la posibilidad de que Pedro Sánchez vuelva a tratar de buscar un apoyo transversal a partir de sus 85 escaños y se dirija tanto a Podemos como a Ciudadanos para pedirle su apoyo. Quería saber cómo valora esa posibilidad, si la ve viable de alguna manera, como última solución in extremis, y se ha hablado de alguna forma de ello con algún dirigente socialista. Y en segundo lugar, Pablo Iglesias, a este respecto, sobre la candidatura que se presentó en Madrid a las primarias del Consejo Ciudadano. Pablo Iglesias acaba de decir que cree que habrá candidaturas, opciones mejores a la que se presentó ayer. Quería saber su opinión al respecto. Gracias. Gracias. Con respecto a la segunda pregunta, yo soy portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados y no me pronuncio sobre los procesos autonómicos que se produzcan, que se circunscriben a la Comunidad de Madrid y que lo tendrán que decidir el conjunto de los inscritos madrileños. Sí que puedo manifestar que nosotros tenemos procesos abiertos de debate en el que se contrastan ideas y en el que la gente elige con su voto en primarias quienes quiere que sean los compañeros que se ponen al frente en las diferentes estructuras territoriales. Eso no son guerras, eso no son desafíos, eso no son crisis, eso son procesos democráticos de debate abierto. Nos enorgullecemos de tenerlo y la palabra le corresponde al conjunto de los madrileños y de las madrileñas. Con respecto a la primera cuestión, yo creo que el único ingrediente que falta para que sepamos si se deshace el nudo es que el Partido Socialista se decida. Hasta ahora ha habido, digamos, una ronda de contactos que creo que llamarle preliminares es demasiado, porque incluían incluso al presidente del Gobierno en funciones, a quien, según el Partido Socialista, se quiere sacar de esa posición, pero al que, no obstante, se consultaba. Creo que lo que falta es que el Partido Socialista se decida. Se han intentado ya dos opciones. La opción del Partido Socialista con Ciudadanos, que nosotros dijimos humildemente que nos parecía que esa opción tenía como destinatario al Partido Popular, y efectivamente la segunda intentona fue la opción del Partido Popular con Ciudadanos. Creemos que esas dos opciones han demostrado que son una vía ciega, que son una vía muerta y que queda una tercera opción. Y esa tercera opción la hemos dicho muy claro siempre y desde el principio, que el Partido Socialista intente, ofrezca, se proponga, dé muestras de voluntad para un acuerdo con nosotros. Cuando el Partido Socialista tome esa decisión, nosotros manifestaremos lo que hemos dicho, que creemos que se puede conformar un acuerdo de gobierno alternativo al que hay. No escondemos que ese acuerdo tiene dificultades, que ese acuerdo es difícil, que necesitaría el concurso de diferentes grupos, que a lo mejor necesitaría que Ciudadanos se abstuviera o no bloqueara la posibilidad de una investidura de ese signo. Y es posible que Ciudadanos, después de lo que está pasando con el caso Soria, se haya dado cuenta de que pegarse demasiado al Partido Popular mancha. Pero esa decisión la tienen que tomar los otros grupos. Por nuestra parte, lo tenemos claro. Pese a que pueda haber dificultades, el Gobierno en funciones se empeña en darnos cada día muestras de por qué es urgente intentar una mayoría alternativa. Para nosotros, el núcleo de esa mayoría alternativa es un acuerdo entre el Partido Socialista y nosotros, que después pudiera sumar apoyos parlamentarios o incluso abstenciones parlamentarias de diferentes grupos. Y ahí estamos encantados de hablar con todo el mundo. Dos cuestiones, una muy breve. En la posibilidad de que Podemos se abstuviera para facilitar el gobierno del PSOE y que se abstuviera también Ciudadanos, si se contemplaría esa posibilidad o no en una ronda más allá de esta exploratoria. Y, en segundo lugar, le quería pedir una reflexión después de lo que ha sucedido hoy en la Junta de Portavoces y posteriormente en la mesa, a la espera de que haya esa esperada sentencia del Tribunal Constitucional sobre el conflicto de competencias entre el Gobierno y el Congreso. Si considera usted que el Parlamento, hasta que haya esa sentencia, tiene las manos atadas y qué implica eso en la actual situación de bloqueo institucional que estamos viviendo. Gracias.
Gracias, Yolanda, por las preguntas. Bueno, con respecto a la primera, si no me equivoco, no dan los números. Si nosotros nos abstuviéramos y se abstuviera todo el mundo para una investidura en solitario del señor Pedro Sánchez. Pero más allá de la cuestión matemática, lo más importante es que fuéramos capaces de llegar a un acuerdo político. ¿Ese acuerdo político luego en qué se consolidaría? Bueno, eso se tendría que ver en el concurso, digamos, de las negociaciones o de la posibilidad de acuerdo. Ahora bien, ese para nosotros sigue siendo el núcleo de la cuestión. El Partido Socialista sabe que hay un camino que es el de la presión por desfallecimiento, a ver si le cede con la abstención al Partido Popular. Sabe que hay otro camino, que ya lo intentó la legislatura pasada, que fue un camino fallido con Ciudadanos. Humildemente, a algunos le dijimos que ese socio no era demasiado de fiar y ese socio le duró presentar un acuerdo para una década y fue un acuerdo que creo que debió durar como una semana para presentar con el otro partido otro acuerdo de una década. Y tiene otra opción, que es llegar a un acuerdo con nosotros. Ese acuerdo con nosotros necesita después el concurso de más formaciones en la Cámara. Pero lo fundamental, el núcleo de la posibilidad de deshacer el nudo, es un acuerdo entre el Partido Socialista y nosotros. Y el ingrediente crucial para que se produzca ello es que el Partido Socialista se decida, que el Partido Socialista se decida a intentarlo con nosotros. Y después, es verdad, habría que buscar determinados apoyos parlamentarios, que yo creo que se pueden encontrar, que no siempre serán sencillos, pero que yo creo que se pueden encontrar. Pero el núcleo es un acuerdo entre nosotros y el Partido Socialista, si el Partido Socialista se decide a ello. Con respecto a la reflexión en torno al posible conflicto de atribuciones y la resolución que tiene que dar el Tribunal Constitucional. Es una lástima que el Poder Legislativo, que el Parlamento, tenga que acudir al Tribunal Constitucional para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones, que es, a pesar de estar en funciones, darle explicaciones a los españoles de lo que hace. Porque si no tuviéramos Gobierno no habría nadie que tuviera que dar explicaciones, pero resulta que sí tenemos Gobierno. ¿Está en funciones? Sí. ¿Toma decisiones políticas? Claro que toma decisiones políticas. Algunas son tan políticas que las rectifica en una semana gracias a la presión de los medios de comunicación, de diferentes formaciones parlamentarias y de la sociedad civil. Claro que son decisiones políticas. Luego, si son políticas, nos las tiene que explicar. Ahora, mientras el Tribunal Constitucional no falle, y por cierto, me permito notar una cosa, es llamativa la prisa y la premura del Tribunal Constitucional en fallar en algunos asuntos, en particular cuando tienen que ver con algunos territorios en el Estado español, y la extraordinaria lentitud cuando tiene que fallar en cuestiones que pueden afectar al Gobierno. Supongo que se deberá exclusivamente a cuestiones de procedimiento, pero qué mala suerte hemos tenido el Legislativo, que siempre que tocan cuestiones que le obligan al Gobierno a hacer su trabajo, el procedimiento es lento. Mientras tanto, ¿qué puede seguir haciendo el Parlamento? Pues mientras tanto el Parlamento tiene que cumplir con su trabajo, que es exigir al Gobierno que venga. Y luego el Gobierno decidirá que venga o no. Por ejemplo, nosotros, si se mantiene esta mayoría, si Ciudadanos no cambia de opinión, se va a acabar produciendo un pleno en el que el señor de Guindos va a tener que dar explicaciones. ¿Cuándo? Me imagino que si sigue por esta línea, la señora presidenta de la Cámara lo va a seguir retrasando. Pero ese pleno se va a producir. Yo no sé si el señor de Guindos vendrá o se producirá con su silla vacía, pero se va a producir. Y, por tanto, hay que decir que el Partido Popular, que es la minoría más votada, no tiene los números suficientes como para impedir que este Parlamento haga su trabajo. Y nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Mientras haya Gobierno en funciones, hay que seguirlo controlando. Una cuestión, si De Guindos comparece en comisión antes, evidentemente, de que se celebre ese pleno, ¿ustedes seguirán exigiendo que se celebre un pleno monográfico sobre esta cuestión? Lo digo por la capacidad que tiene el PP de acelerar esa comisión de economía. Claro, suponemos que el Partido Popular intentará que nos conformemos con que el señor ministro de Economía en funciones venga a hablar del déficit y luego, si le sobran unos minutos, nos explique por qué nos mintió, si es que nos mintió, y si no, que nos lo explique y así salimos de dudas y lavamos la imagen del Gobierno. Suponemos que lo intentará. Nosotros no nos conformamos. Nosotros creemos que esto merece. Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero todos los grupos parlamentarios, incluyendo los grupos que se agrupan en el grupo mixto, todas las formaciones políticas de esta Cámara, menos el Partido Popular, creemos que tiene que venir al Pleno a exigírnoslo, a explicárnoslo. Y lo vamos a mantener. Que no viene, que quiere venir a la comisión y ahí hablar en los últimos minutos, eso será una decisión suya. Nosotros nos mantenemos en la misma. Nos tiene que explicar si mintió a los españoles o si no nos mintió. Pero la única forma de que salgamos de dudas, de una duda que a nosotros en democracia nos parece que no es una duda menor, que es si el Gobierno le miente a sus ciudadanos. Si la única forma de salir de esa duda es que nos lo explique, no que nos lo explique de pasada hablando de otra cosa, que venga para hablarnos de ello. Yo quería saber... Está hablando usted de trucos que se utilizan para retrasar la comparecencia de Guindos. Yo quería saber a qué se refiere exactamente, cómo lo están haciendo.
Bueno, el truco principal, gracias por la pregunta, el truco principal creo que lo hemos vivido, yo no personalmente, pero digamos, lo acabo de hablar con nuestros compañeros en la mesa del Congreso, el truco principal lo hemos visto en la mesa. Pese a que la Junta de Portavoces, casi por unanimidad, salvo el Partido Popular, ha dicho que ese pleno se tenía que producir y además que éramos favorables a que se produjera la semana que viene, después se ha producido una reunión de la mesa. De nuevo se ha vuelto a mostrar una mayoría para que ese pleno se produzca y aún así la presidenta del Congreso no lo ha fijado. Nos parece que esto es que la presidenta del Congreso desoiga las dos mayorías. ¿Tiene potestad, digamos, formal para hacerlo? Sí. ¿Nos parece políticamente honesto? No. ¿Es verdad que si hubiese puesto una fecha a la solicitud de pleno, el margen de maniobra de la presidenta era menor? Nosotros hemos sugerido dos opciones para que la presidenta... No, porque todavía no sabemos cuándo se constituían comisiones y no estaba aprobado todavía el borrador de calendario de plenos. Hoy hemos propuesto dos vías para que la presidenta no se pudiera acoger a una u otra. Las dos vías eran, o bien lo celebramos como pleno extraordinario, o bien, ya que tenemos que aprobar el calendario normal de plenos, oiga, inclúyale usted un pleno la semana que viene para que en el calendario normal de plenos haya hueco. Le ofrecíamos las dos vías, o por la vía, digamos, normalizada del calendario de plenos, o convocamos un pleno extraordinario, lo que usted quiera, pero escuche a la amplia mayoría de la Junta y de la mesa. Pero hay al final un momento discrecional, que es el momento por el cual la señora presidenta decide si le hace caso a la mayoría de la Junta y de la mesa o si no. De momento no le hace caso. Nosotros seguiremos exigiéndolo y recordando que es la presidenta de todos los grupos y que tiene que escuchar cuando hay una mayoría tan amplia. Adelante. Gracias, señor Errejón. En primer lugar, me gustaría preguntarle sobre la cuestión del bloqueo político, de la ingobernabilidad. Asumimos que vamos a ir a terceras elecciones, puesto que usted ha pedido que el PSOE se decida y el PSOE ha decidido, ha dicho que no, así como en la anterior legislatura no está dispuesto a un pacto con Podemos y los independentistas, a pesar de que sea para echar al PP, y Ciudadanos ha dicho que ellos no se van a abstener para un gobierno de ustedes. Asumimos terceras elecciones. Y, en segundo lugar, ¿qué cree usted que le pasaría a Podemos en caso de terceras elecciones? ¿Considera que el PSOE se ha reforzado y les ha robado su discurso de que ustedes decían que era la alternativa al Partido Popular y, en cierto modo, el PSOE ha conseguido recuperar esa alternativa? ¿Cree que Podemos bajaría en unas elecciones? Gracias. Gracias. Con respecto a si el momento de impasse político nos va a conducir a terceras elecciones, tengo que decir que queda una alternativa, pero que esa respuesta de momento la tiene el Partido Socialista. Queda una alternativa. El Partido Socialista lo intentó con Ciudadanos y no salió. El Partido Popular lo intentó con Ciudadanos y no salió. Queda una tercera opción. Yo me atrevo a decir que es la única opción que queda. Si el Partido Socialista no se va a rendir ante el señor Mariano Rajoy y no le va a dar la abstención, y entiendo que todas estas cosas que van pasando hacen cada vez más sonrojante darle una abstención al Partido Popular, queda solo otra opción. Esa opción es un acuerdo entre el Partido Socialista y nosotros. Esa opción nos libra de las terceras elecciones. Nosotros apostamos por esa opción. Si el Partido Socialista también apuesta, no tiene por qué haber terceras elecciones, que yo creo que no son deseables y que no son necesarias, que tenemos al alcance de la mano la posibilidad de un acuerdo alternativo. Pero no estoy en condiciones de responder esa pregunta. Depende de que el Partido Socialista se decida por esa vía. Nosotros ya nos hemos decidido. Con respecto a qué pasaría en unas terceras elecciones, creo que es francamente difícil de predestinar y nos hemos acostumbrado durante estos últimos 2 años. Nosotros somos una fuerza política que aún no es mayoritaria en España, que representamos a 5 millones de españoles, una fuerza política en un periodo también de consolidación y de construcción orgánica y que creo que estamos demostrando también en nuestro trabajo parlamentario cuáles son nuestras prioridades, a quién obedecemos y cuáles son nuestros adversarios. Y lo estamos demostrando de forma extraordinariamente nítida. De hecho, me atrevería a decir que en el debate fallido de investidura del señor Rajoy quedó claro cuál es el proyecto antagónico al proyecto del Partido Popular en España. Pero cómo se refleje eso en las urnas lo dirán los ciudadanos. Antes de eso, por cierto, lo dirán en el País Vasco y en Galicia, donde creo que humildemente somos la posibilidad, la alternativa de cambio en las dos comunidades autónomas. Señor Errejón, buenos días. Yo le quería preguntar por una noticia que hemos conocido hace poco. Parece que, según cuenta un diario, el señor Jiménez Latorre, sustituto de Soria para el cargo del Banco Mundial, fue apoderado y director asociado en España de una sociedad que radica en el paraíso fiscal de Delaware. Yo no sé qué le parece esta información. Creo que esta información
nos da la razón a quienes decimos que el problema del PP no se llama Rajoy y que tampoco se llama Soria, que el problema del PP se resume en 2 letras, PP, y creo que saca los colores a quienes han creído que uno se podía fiar del Partido Popular para la regeneración democrática. Pero si solo le sacara los colores a ellos, yo no tendría demasiado problema. Creo que además le saca los colores a nuestro país. O sea, imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial es un tipo que al mismo tiempo que era ministro resulta que le escatimaba recursos para no pagar impuestos en España, que por la presión de los grupos de la oposición y de los medios de comunicación se retira la propuesta de nombramiento o él decide que no va a asumir, pero él mismo dice que es por la presión del Gobierno, que el Gobierno propone un segundo nombre, que es su sustituto, y que el sustituto está manchado por el mismo problema. No ayuda demasiado a la imagen y a la digamos, confiabilidad de nuestro país en el extranjero. Y esto no porque haya gente que se queje, porque el Parlamento haga su trabajo o porque todavía no hay un acuerdo de gobierno, sino porque cada vez que proponemos a alguien para una institución internacional está manchado, o por lo menos hay severas dudas sobre ellos. Y, por tanto, nos parece que le hace daño a la imagen de España y que, por si alguien todavía lo dudara, deja muy a las claras que poner la mano hoy en el día por el Partido Popular es correr riesgos de quemaduras severas. ¿Estamos? Vale, pues muchas gracias. Hasta luego.